mi familia debe crecer espiritualmente? ¿Qué ha impedido que así sea? ¿Y cómo puedo lograr ese mayor crecimiento? Ahora, vamos a resolver la primera pregunta. Una familia crece porque sabe o conoce que es necesario hacerlo. De hecho, fíjese usted que no hacerlo sería como algo extraño. Vaya a Efesios 6. Vaya a Efesios 6. Algunos versículos los vamos a leer todos así buscándolos. Otros yo se los voy a leer por motivo de tiempo. Efesios 6, versículo 1. Un versículo muy conocido. Del 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay al menos dos cosas que son solicitadas ahí. Una de las primeras, se les solicita a los hijos, se les manda obedecer, se les manda honrar. Y luego a los padres se les dice: por cierto, papás, no provoquen a ira a sus hijos, sino más bien cambien esa provocación por una disciplina y amonestación en el Señor. La pregunta para ustedes esta noche es: ¿cómo lograr eso sin crecimiento espiritual? ¿Cómo logro yo que mis hijos sean buenos hijos, sean hijos obedientes, sean hijos que honran a sus padres, sin que haya madurez espiritual que ellos han ido logrando? ¿Cómo logro yo que mi propio temperamento, que mi propia manera de tratar a mis hijos tenga una forma diferente si no hay crecimiento espiritual? Lo que trato de decirle es que el crecimiento se nota en cosas como estas. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces uno dice: bueno, estoy creciendo espiritualmente porque ahora mi manera de relacionarme con mis hijos es diferente. La manera en que ellos se relacionan conmigo es diferente. Antes funcionaba de tal forma, ahora funciona de esta otra. Hay un crecimiento. A eso lo llamamos un crecimiento espiritual, porque el crecimiento físico no necesariamente lo va a dar. Desde el matrimonio mismo hasta el funeral, la familia debería permanecer creciendo. Y ese crecimiento es posible, claro está, y se da en todo momento. Y no crecer más bien obedecería a un problema. Si uno de nuestros hijos experimenta una situación de no crecimiento, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al hospital, buscamos un especialista. Vea qué extraño, debería estar creciendo y no lo está haciendo. Pero espiritualmente no hacemos lo mismo, ¿verdad? Sí, bueno, no crezco, mi familia tampoco. ¿Qué está pasando? Entonces, a ese primer punto yo le puse que es necesario crecer porque es lo natural. Es lo natural, es lo que se espera. Que es parecido al segundo punto que le puse, porque es lo normal. Lo normal es que uno vea personas que llegan a los pies de Cristo, personas que reciben a Jesús como Salvador y que empiezan a crecer espiritualmente. Eso es lo normal, ¿verdad? Más bien, cuando no pasa así, entonces decimos que es algo que es anormal. Siempre va en crecimiento la persona, en crecimiento, mejorando en su relación espiritual con Dios. Vaya a Colosenses 3. Ahí para adelantito un momentito. Otra porción que menciona de esas cositas en las que uno dice: ¿cómo lograr esto sin crecimiento? Y ahí es donde quiero que podamos ver la relevancia de este tema, justo en este punto. Mire, dice 3:18. Casadas, a las mujeres casadas, dice: estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo lograr eso sin crecimiento? Como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. ¿Cómo? Sin crecimiento espiritual. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo? Yo lo que quiero que usted llegue a la conclusión esta noche es que las enseñanzas que normalmente nosotros recibimos, por ejemplo, en un templo como el día de hoy, son tan solo un primer pasito para ponerle a usted en autos
de que hay algo que hacer, pero ese algo que hacer no está hecho. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y en el proceso de hacerlo, usted crece espiritualmente. O sea, uno no crece solo por oír, puesto que la Biblia dice que no seamos tan solamente oidores, olvidadizos, sino más bien dice hacedores. Entonces, una vez que yo escucho y pongo en práctica, empiezo a crecer espiritualmente. Y cosas como las que acabamos de leer en el versículo empiezan a volverse una realidad. Ya me controlo, ya tengo la capacidad de amar, ya tengo la capacidad de respetar. Por eso es que a veces las personas no crecen, porque tienen el conocimiento teórico por montón, pero poca práctica o ninguna, ¿verdad? Entonces, es lo normal, es lo que se esperaría. Ahora, no busquemos modelos de crecimiento mundanos. Nos pasa mucho, pero mucho en la sociedad moderna, que estamos hechos a la idea de que crecer tiene una forma, y por lo general esa forma es la del mundo. Como los que les decía antes, crecer económicamente. Antes no me podía dar ciertos lujos, ahora sí. Entonces me siento feliz porque crecí económicamente. Crecer profesionalmente. Que tengo tal título y ahora quiero tal otro. Crecer en la forma en la que me relaciono en los negocios, etc. Esos son modelos del mundo que transmiten a mi vida que ahí es donde está guardada la felicidad, y viera que no. Porque las personas terminan hartándose del dinero, terminan sintiéndose desdichadas de las posesiones que tienen, terminan sintiendo que el vacío que tenían antes no se ha llenado. Entonces quiere decir que no era por ahí. Es nuestro deber procurar crecer. Eso es lo segundo que quiero dejarle claro ahorita en este punto, que es lo normal. Su deber es evaluarse esta noche y decir: yo estoy creciendo espiritualmente. Si dice: no, estoy estancado, como le decía al principio, estoy estancada, yo tengo que hacer algo hoy. Tengo que hacer algo hoy. Siempre que hay una enseñanza, yo digo a la gente: tal vez usted no se acuerde de todo el mensaje, practique aquello de lo que se acuerda. Póngalo en práctica, porque ya eso va a ser bastante. Podemos evaluarnos constantemente y ver si de verdad estamos creciendo o no. Casi no lo hacemos, pero debemos hacerlo más. Tercero, porque es necesario. ¿Por qué tenemos que crecer? Porque es necesario. Se espera que crezcamos. Hay una porción en Hebreos 5:12 donde se hace un reclamo muy fuerte, y me gustaría que vaya allá. Está cerquita, en Hebreos 5:12. Hay un reclamo muy fuerte acerca de aquellas personas que, habiendo escuchado muchas veces del Evangelio, simplemente lo dejan pasar. Y dice que ya lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Es como que ha habido enseñanza tras enseñanza. Vea cómo lo dice la Biblia. Porque debiendo ser ya maestros, ¿será que usted esta noche puede decir acá: ya yo debiera ser maestro, debiera ser maestro? Tengo dominio de la teoría. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Vio esa parte que dice por el uso? Por el uso. El uso constante, donde yo puedo otra vez verme y yo puedo decir: este soy yo a principio de año, pero este soy yo a la mitad de año. Vea todo lo que he aprendido, vea cómo he crecido, vea todo lo que he aplicado, vea que los problemas con los que empecé el año ya yo los controlo, los domino. Vea que la forma en la que yo confiaba en Dios no era bien, y ahora ya yo confío más en el Señor. Estoy creciendo en fe, en lectura bíblica, en oración. Pero si usted se evalúa y dice: nada de eso, usted quiere decir: yo soy un oidor olvidadizo, solo escucho y escucho y escucho, pero no practico. Y sin la práctica, mi familia no va a crecer. No va a crecer. Porque si yo mismo no lo hago, ¿con qué
sé que tengo que hacerlo. ¿Qué toca entonces? Bueno, toca empezar a revisar qué es lo que impide, qué es lo que vamos a ver a continuación. Según la porción que leímos antes, muchos todavía no están preparados. Debieran ya, ¿verdad? Pero no lo están. También dice que hay algunas familias que de repente no están preparando a sus miembros tampoco. Yo analizaba esa porción y decía, si las personas que son mencionadas en esa porción, que debieran ya ser maestros, no lo son, ¿qué pasará con los miembros de las familias a las que pertenecen? Dando la vuelta siempre sobre los mismos problemas, sobre los mismos asuntos, ¿verdad? Y no crecen. Es darle la vuelta al palo todo el tiempo. Si no puede ser. ¿Por qué? Porque es necesario crecer. Hay nuevos horizontes, hay nuevas cosas que el Señor quiere enseñar, pero hace falta que seamos buenos alumnos, estemos dispuestos a aprender y hagamos nuestra parte. El lugar para empezar el ejercicio de los sentidos espirituales es la familia. El lugar para empezar el ejercicio de los sentidos espirituales es la familia. Ahí es donde nuestros hijos debieran entrenarse. Ahí es donde empiezan a hacer sus primeros arrestos de cómo es que tienen que usar las armas del Evangelio, cómo es que tienen que defenderse como cristianos, y empiezan a solidificar su fe, o a no hacerlo. Y entonces está contento, porque dice, vienen todos los domingos a la iglesia, pero tarde en salir del colegio y se le va. Porque usted descubre que no había nada ahí abajo. Si es que la iglesia no hizo bien su trabajo, no, usted no hizo bien su trabajo. La iglesia tiene una horita cada semana, cuidado al menos. Usted tiene que estar toda la semana llevando ese crecimiento espiritual. ¿Qué impide entonces? Segundo punto. ¿Qué impide que una familia crezca? Le voy a decir, número uno, la insanidad. ¿Qué es insanidad? No estar saludable. No estar saludable. Vaya a Hechos 5. Quiero mostrarle algo de Hechos 5. Esta es una familia. No nos habla de hijos. Nos dice nada más que era una pareja. De repente sí los tenían y no estaban ahí. No sabemos. Lo cierto es que no son mencionados. Hay familias que están enfermas. Dice la Biblia en el versículo 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías. Ananías era un hombre, era un esposo. Con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. La gente en la iglesia antigua vendía sus propiedades, repartían el dinero para la obra, para los pobres, pero normalmente la gente traía lo que pensaba dar. Ananías quiso hacer un tiro vivo, como dicen, quedar bien delante de la gente diciendo, mire cómo yo doy, pero al mismo tiempo dejarse una parte. Siempre que explico este versículo digo a la gente, el problema no era dejarse una parte, ellos podían hacerlo. El problema era estar mintiendo y diciendo que habían dado del todo cuando no era cierto. Dice más adelante en el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y dice el 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Esta es su mujer Safira. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahora yo quiero que saquemos una lección de esto que estamos leyendo. Hay pecado que está legitimado en la familia. Hay pecado que está validado en la familia. Y parece que todo el mundo está de acuerdo. La mentira es una de ellas. Papá está de acuerdo con mamá, los hijos también, ya saben que hay que decirle tal cosa a fulano, que hay que decirle tal cosa a tal de la familia, que ya saben, ahora que vamos para la iglesia, si el pastor les pregunta tal cosa, y está legitimado el pecado. Está legitimado el robar, está legitimado el estafar, y la familia se dirige así, nadie lo ve mal. Está legitimado el ver cualquier tontería que salga en la televisión, no importa, no hay censura. No hay quien tenga la madurez de tomar el control y apagar el tele, porque está legitimado. Y usted dice, bueno, ¿por qué razones que no crecemos? Por cosas como esas. Esa es una familia enferma. Entonces usted, en medio de su enfermedad, dice, vamos a arreglar esto con buenos propósitos. No se puede arreglar.
sino que hay que hacer algo más profundo. Más profundo. Hay pecado que se permite y que tampoco se estorba. Y tampoco hay instrucción bíblica. Por eso hay insanidad. No hay instrucción bíblica. Hay hogares donde la dinámica del hogar es cada quien se va para su cuarto, en el tele que tiene en su cuarto, a ver lo que se le pegue la regalada gana y nadie más se entera de qué está pasando. Hay hogares donde Jesús no se menciona ni una sola vez en toda la semana, donde la Biblia no se abre en toda la semana, nadie la estudia, nadie la lee, nadie la comenta. Hogares enfermos, están enfermos, por eso no crecen. También la indisciplina. Usted sabe que los patrones tienden a perpetuarse. Le voy a leer un versículo, este no lo busque, Segundo de Reyes 17:41, nos habla de el pueblo de Israel. Hay una serie de tribus y pueblitos que se quedaron a lo lejos, y esos que están ahí a lo lejos dice que llegaron otra gente, se mezclaron y empezaron a dar sus ideas de cómo era adorar a Dios. Entonces hicieron una mezcolanza. Por un lado decían que adoraban a Dios y por otro lado estaban adorando dioses falsos. Entonces dice así la Biblia: así, o sea, dando a entender de esta manera, así temieron a Jehová, según ellos, ¿verdad? Aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. ¿Qué es eso? Temían a Jehová y servían a sus ídolos. No, esas dos cosas son incompatibles. Pero dice que así, como diciendo, así es como ellos creían que era la cosa, ¿verdad? Voy a caerle bien a Dios, pero también tengo mis otros ídolos. Luego dice, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Se perpetuó un patrón pecaminoso en la vida familiar. Lo hacía el papá, lo hacía el hijo, lo hacía el nieto. Y entonces usted dice, ¿cómo pueden pasar esas cosas? Pasan cuando las personas en las familias no se percatan de que hay un problema. Y ese problema por lo general es de indisciplina. Ahora, no me malentienda, aquí no estoy hablando de disciplina en el sentido de castigo, sino indisciplina en el sentido de que la gente no se detiene y dice, basta ya. Basta ya. Por ejemplo, la lección del día de hoy es un buen momento para decir, basta ya. Eso que ha hecho hermano Ronnie no me gusta, no me gustó mucho, no me agradó, pero en mi caso voy a echar para mi saco esto, y a partir de hoy, basta. Esto no se da más en casa. Que está viviendo el primito, que está viviendo el tío, que está y que tiene ciertas conductas que son claramente lesivas y que nadie les dice nada. Basta ya. Ese es un hogar cristiano. Basta ya. Y entonces eso es disciplina. No decir nada más bueno a propósito. Bueno, a partir de hoy vamos a cambiar y todo va a ser diferente. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser diferente? ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy que es diferente? Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. A veces no hay que hacer mucho, pero lo difícil es empezar con algo. Sí, bueno, esto es lo que va a cambiar a partir de hoy. No es posible que en esta casa no se lea la Biblia, vamos a empezar a leer la Biblia. Es lo primero que vamos a hacer. Somos cristianos. Los cristianos se supone que hacemos eso, porque queremos crecer. Queremos que nuestro matrimonio crezca, nuestra familia crezca. Y de paso, nuestra iglesia también crece y se beneficia cuando hay familias fuertes, ¿verdad? La indisciplina destruye buenos propósitos. La indisciplina evita lograr metas. Y la indisciplina también prepara gente que es vaga y que es inconstante. Decimos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué es tan vago? ¿Por qué es tan inconstante? ¿No le parece que hubo algo ahí que se facultó? ¿No hubo exigencia? ¿No se le dijo, mira, no es por ahí? Venga, es aquí. Acomódese. Pero a veces dejamos pasar. Dejar hacer, dejar pasar. Tercero, el irrespeto. Es otra de las razones. No solo la familia está enferma, no solo la familia tiene disciplina, también hay irrespeto. ¿Irrespeto hacia qué? Hacia cosas como, por ejemplo, los roles. Las familias desordenadas se caracterizan porque nadie sabe qué le toca. Papá se quita el tiro. Mamá dice, bueno, eso no es mío. Los hijos dicen, a mí no me importa.
Y entonces cada quien hace lo que quiere. Yo estaba hablando un día de estos en un seminario para tratar a los chicos, y en ese seminario yo decía a la iglesia que los chicos llegan a las iglesias, a las escuelas dominicales, convencidos de que la escuela dominical es una extensión del desorden que hay en su casa. Y somos nosotros en la iglesia los que decimos suave, ¿ok? Aquí no. Aquí hay un orden. No es una extensión del desorden que hay en su casa. Pero a veces nos dicen, que chiquillo sí que se porta mal. ¡Qué barbaridad! ¡Devuélvalo! No, un momento, hay que entender de dónde viene. Viene de estas cosas que estamos hablando. Hogares donde nadie está haciendo su parte. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío. Ahí está la primera cosa que tenemos que enseñar a los hijos, que a veces lo estamos enseñando. Enséñanos a escuchar. ¿Cómo sé yo muchas veces que los niños no saben escuchar? Basta verlos en una clase de escuela dominical. Usted dice, ¿pero qué es este irrespeto? Porque usted no puede quedarse quietito y poner atención. Él dice, es que eres muy disperso. No funciona así, mi hermanito y mi hermanita. No funciona así. De verdad. Salvo que exista un diagnóstico claramente determinado, el niño puede ser educado. Y los papás se asustan cuando pasan por la clase de escuela dominical, el chiquillo está quedito. Y dicen, ¿qué hizo? Como que fuera algo mágico. ¿Qué hizo? Mostrarle liderazgo. Eso fue lo que hizo. Mostrarle que se puede. Mostrarle que vale la pena quedarse quedito. Que hay beneficios. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Hay hogares donde papá no está instruyendo. Instruye el tele. Instruye a los amigos. Pero papá no se le escucha hablar. A papá no se le escucha decir, hijo, no. Hijo, ¿qué es esa forma de hablarle a su mamá? No. Le pido disculpas ahora mismo. Hijo, ven acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que yo usted lo veo deambulando todo el día por acá, no lo veo haciendo nada? Hijo, venga acá que me llamaron del colegio. Hijo, venga acá que acabo de revisar sus notas, qué es lo que está pasando. Hijo, mire, este es el orden, esta es la forma. Papá, ¿qué no estaba haciendo eso? Y luego decimos, ¿por qué mi familia no crece? Y a la mamá le dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Pero hay mamás que están más dedicadas a criticar al esposo todo el santo día que a dar alguna dirección a sus hijos. Ahí está el bueno para nada de tu papá. O peor, la mamá lo hace peor. ¿Qué le dijo su papá? No le haga caso. Ese viejo está loco. Haga caso. Vaya, yo le doy permiso. O peor, no le diga nada. Ajá. Y luego los resultados, ¿verdad? Carencia de reglas, falta de ejemplo, necesidad de corrección. Entonces, ¿qué hago? Ya está claro el punto, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hace una familia que crece para buscar ahora sí mejorar su crecimiento? Vamos con el último punto. Busque mejorar su fundamento. Solidifíquelo. ¿Cómo? Ya lo dije, ya lo adelanté, Mateo 7, vaya ya. Lo adelanté con Santiago, pero Mateo también lo dice. Mateo 7, 24 y 25, vaya ya, estamos en el último punto de esta enseñanza. ¿Qué hago? Ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué hacer? Bueno, fundaméntese, solidifíquese sobre la roca. Dice 7:24, cualquiera. ¿Ve qué buena noticia? ¿Usted también? Dice cualquiera, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras, las que están en la Biblia, y las hace. Usted las escuchó y ahora se decidió hacerlas. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿qué significará exactamente estar fundado sobre la roca? Le voy a decir unas cuantas cositas de estar fundado sobre la roca. Número 1, significa que en su familia, cada miembro de ella sabe quién es Jesús. Y si ya tiene edad para conocerle como Salvador, usted está procurando que le conozca. Un día preguntaba eso a un maestro de escuela dominical, chiquillo de 11 años. Me dice, no, es terrible,
y ya no sabemos qué hacer con él. Cuénteme una cosa, ¿ya recibió a Jesús? Ah, no sé. Pues debiera saberlo. Porque la Biblia dice que una vez que Cristo está en el corazón, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Y si Cristo está en el corazón, entonces posiblemente mucha de su conducta va a variar. Pero en la familia, a veces hay miembros de la familia sin Cristo y nosotros estamos pensando que otras cosas son las importantes. No. ¿Cómo va a ir bien? Usted tiene un hijo que no conoce al Señor Jesús. ¿Usted cree que él va a querer ir a sentarse a hacer un devocional con usted? ¿Cree que va a querer orar? ¿Va a querer leer la Biblia? Entonces debe haber una ocupación en la salvación de los miembros de nuestra familia. No es deber de la iglesia, otra vez. Yo he visto papás muy dedicados que vienen con el hijo y dicen, ya tiene dudas de salvación, tiene dudas acerca de quién es Jesús, tiene dudas acerca de lo que Jesús hace en la vida de las personas. ¿Usted podría hablarle? Yo le felicito, está atenta a esa persona. Jesús, el Salvador del mundo, que tiene que ser el Salvador suyo también. Si no, ¿cómo va a crecer espiritualmente? No podría. Asegurar la salvación de cada miembro. ¿Sabe qué otra cosa también? La congregación de cada miembro. No, es que viene acá, no le gusta la iglesia, entonces no quiere venir. Eso es increíble. Eso es una señal de que el control ya no lo tiene usted. ¿Por qué? Porque ya su hijo dijo, no me da la gana, literalmente. Y sigue bajo su techo, come su comida, tiene su resguardo. Y usted dice, bueno, ya, no hay algo. Tiene que incomodar, tiene que hacerlo. Es lo mínimo que puede hacer. Señor, yo le estoy incomodando, estoy orando, le estoy incomodando porque quiero que vuelva a la iglesia. Es que se fue. Cuando ya creció, yo le estoy incomodando. Pero no es posible nada más decirle, ya quiere quedarse toda la mañana viendo tele, quédese. No hay problema. Porque con eso usted le está diciendo, Dios no es importante. Entonces usted puede hacer como quiera. No hay problema. No puede ser de esa manera. El conocimiento bíblico de cada miembro. A veces que hacen competencias en los campamentos juveniles y me toca enseñar a alguno de ellos y estoy ahí presente para medirme yo mismo, ¿verdad? A ver cómo anda el conocimiento bíblico y hacen las preguntas, hacen unas preguntas. Que uno dice, pero ¿quién se le ocurre esa pregunta tan re fácil? Construyó un arca para salvar al mundo. Y están los chiquillos ahí. Dice, por favor. Bueno, si no lo vio en la escuela dominical, esa escuela dominical está bastante mal. Pero por lo menos lo vio en casa algún día. Un devocional que usted hizo. Usted le mencionó. Si nuestros hijos y nuestros miembros de familia no conocen la Biblia, ¿con qué se defenderán? Puede mejorar también santificándose. Segunda de Crónicas 33:15 dice, asimismo quitó los 12 ajenos, el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. ¿De quién habla, Ronnie? Del peor rey que tuvo Israel. Y si el peor rey pudo hacer eso, usted también puede. El peor rey, no otro peor que él, se llamó Manasés. 55 años de desgracia. Y al final de sus días dice que se arrepintió. Quitó los dioses, quitó el ídolo que tenía la imagen de acera, removió los altares y todo lo echó fuera. Un hombre de esa, bueno, usted tiene que ver la cantidad de tonteras que hizo. Usted en casa promueve separarse del mal. Usted promueve quitar las fuentes del mal. Usted promueve prepararse para el bien. ¡Lo promueve! Otra vez, mis hermanos. A veces yo no sé, a veces se ha perdido como cierta vergüenza. Tal vez esa es la palabra. Como cierta vergüenza en los hogares. Y entonces
Se permiten cosas. Se permiten malas palabras a diestra y siniestra. Se permite que el televisor, como les decía antes, esté enseñando lo que sea literalmente. Viendo programas que denigran a la mujer abiertamente. Y yo tengo una hija, yo no quiero que mi hija interprete que eso es lo que le espera en la vida. Pero ahí tengo el tele enseñándole que eso es a lo que puede optar. Santidad. Y hay cosas que son incompatibles con la santidad. ¿Qué hay que hacer con ellas? Échelas fuera. Échelas fuera. Échelas fuera. Si ahora usted quiere crecer. Porque son como hiedras venenosas. Crecen, crecen, crecen. Y un día de tantos alguien va a salir envenenado. Alguien va a salir envenenado. Usted, pastor, pero es que es difícil con los hijos hoy día. Yo tengo hijos. Yo sé que es difícil. Usted tiene que pararse fuerte. No es fácil. Usted tiene que hacer. Es el papá, es la mamá. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Usted ama a sus hijos, ama a su pareja. Y desgraciadamente muchas parejas hoy día están sufriendo por no haber hecho nada. Último, puede mejorar sirviendo. ¿A quién? ¿A Dios? A Dios. Yo no podría terminar esta enseñanza sin hablar de servir. Hay que servir a Dios. Tiene que hacerlo. Servir evita que usted se estanque. Evita que su familia se estanque. Usted tiene que servir. ¿Cuál es el pretexto para no servir? Los que yo he escuchado no. Olviden. No. Son total y absolutamente irrelevantes. Casi que podría uno resumirlos en: yo no sirvo porque me da pereza. No sirvo porque no me quiero comprometer. No sirvo porque, ¿por qué? Cuando usted pasa metido en la iglesia, deja de estar metido en otras cosas. Y eso es una bendición. Es una bendición. Uy, que tengo que preparar la clase de escuela dominical, entonces ya va a dejar de ver la novela que tanto desastre hace. Y ojo, no estoy diciendo para señoras, ¿verdad? Ahora antes yo explicaba eso y decía señora, no, ahora no. Ahora va por igual. Vergonzoso, pero es cierto, ¿verdad? Génesis 7:1 le dice Dios a Noé: dijo luego Jehová a Noé, oye bonito, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación 120 años de estar haciendo bien las cosas, y al momento de tomar la decisión más importante de toda la vida, sus hijos, su esposa, sus nueras le dicen: sí señor, vamos para adentro. Yo estoy seguro que ese hombre era un hombre feliz. Yo no me imagino a Noé como un señorcito bonachón. Yo no me lo imagino así. Me lo imagino un hombre de principios muy fuertes. Y me imagino jalando a esos muchachitos y diciéndole: hey, yo sé que el mundo entero, no es que haya uno que otro amiguito, todos son una desgracia. Pero usted se queda aquí a la par mía, yo. No se me va a ir afuera. No lo voy a perder después de ninguno de ustedes. Aunque por lo que parece cuando bajan del arca acá no era como una joyita, ¿verdad? Pero ahí lo llevó. Ahí lo llevó. Y eso es admirable. Cuidado con las prioridades. Servir es una prioridad. Cuidado con las actitudes. Hay familias donde el domingo es el día de hablar del pastor. Bueno, tal vez sea el sábado hoy, ¿verdad? Y lleguen a hablar de mí hoy, ¿verdad? Antes de acostarse. Viejo, loco, quién sabe, claro, como él no entiende lo que yo tengo, como no está en la casa mía, como no sabe lo que yo paso, entonces puede decir. Y usted no analiza que cuando usted habla así de los siervos de Dios y de la obra de Dios, usted está vacunando a sus hijos contra cualquier cosa que signifique Dios. Los está enseñando a ser irrespetuosos, los está enseñando a que la obra de Dios les valga nada. Si usted tiene bronca con lo que a veces pasa en las iglesias, resuélvalo con Dios. Porque en las iglesias pasan problemas, claro, y hay humanos en ellas, ¿verdad? Cuidado con su tiempo, cuidado con aquello que usted cree que es importante e indispensable.